Gracias, Señor, por la oportunidad que nos brinda de estar con vida. Gracias por un día más. Quiero leer una porción de la Biblia. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean para sí condenación. Dios bendiga su palabra. En el día de hoy quisiera hablar en esta corta reflexión sobre el tema viviendo bajo reglas. El mundo de hoy, y no podemos negarlo, nadie puede negar lo que voy a decir, pero el mundo de hoy está en caos. El mundo de hoy está desorganizado. El mundo de hoy vive completamente separado. Cada cual vive su vida individualmente y las gentes quieren hacer, y muchos están haciendo los que ellos quieren hacer, aún violando las leyes establecidas. La Biblia dice que toda autoridad que hay sobre la faz de la tierra, la autoridad fue establecida por Dios. No estamos hablando de abuso de poder, no estamos hablando de maltrato, sino de autoridad, porque tenemos que aprender a vivir bajo reglas, obedecer reglas para poder vivir en paz. Y miren ustedes cómo está el mundo hoy. No hay país del mundo que no haya sido tocado por la violencia, la desobediencia, la rebelión, la oposición. La gente no quiere someterse. Vivimos en un mundo donde la gente quiere libertad y ha convertido la libertad en libertinaje. Nadie quiere obedecer, nadie quiere vivir bajo reglas. Pero el mundo organizado, la sociedad organizada, la sociedad civilizada, tantos adelantos que tenemos en nuestros días, y la conducta humana deja mucho que decir. El comportamiento humano deja mucho que decir. La manera como reaccionamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo hablamos, dejan mucho que decir como seres humanos. Creo que como entes sociales debemos de contribuir al bien de la sociedad. Debemos de contribuir al bien de nuestras familias. Debemos de contribuir al bien de nuestro país. Y como cristianos debemos de contribuir para el bien del país en nuestra manera de vivir, en nuestra forma de ser, orando por los que están en altura, por los gobernantes. Debemos ser ejemplo al mundo que no conoce a Dios. Y aquí hemos leído dos versículos en el libro de Romanos, donde dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Las reglas establecidas hay que obedecerlas. Y para obedecerla, para someternos a ellas, para vivir en paz y en tranquilidad, no importa cuál sea nuestra creencia, debemos de hacerlo. Pero el ser humano es rebelde
por naturaleza se revela. ¿Qué me ha motivado a hablar sobre esto de vivir bajo reglas? ¿Por qué regla debe vivir el ser humano? ¿Por qué regla debe vivir todo habitante que vive en la faz de la tierra? Cada país tiene una carta magna, que es la Constitución. Y la Constitución establece las leyes que rigen el país, que rigen la sociedad, y también garantiza los derechos que le corresponden a cada ciudadano. Por lo tanto, las leyes que están escritas en la Constitución se aplicarán a aquellos que la desobedecen, a aquellos que la violen. Los que violan las leyes tendrán la recompensa, tendrán el resultado de lo que está escrito en ellas, en las leyes. El ser humano, en los días presentes que nos ha tocado vivir, son días muy difíciles. La conducta, el respeto, la amabilidad, la cortesía, todas estas cosas se han ido perdiendo. A nadie le gusta que le llamen la atención. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que lo confronten. A nadie le gusta que le digan lo que tú estás haciendo está fuera de lugar, está fuera de orden. Es un dolor de cabeza que tienen las autoridades, los gobiernos en todos los países del mundo para poder bregar, para poder interactuar con sus ciudadanos. ¿Dónde estamos yendo? ¿Dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde iremos con este status quo que estamos viviendo hoy día? ¿Cuál es la regla por la que debemos de vivir? Y cómo la gente se ha olvidado de Dios. Y muchas veces cuando uno le habla a las personas de Dios, enseguida dicen, no quiero hablar de religión. Dios no es una religión, es el creador del universo. Es el Dios que nos ama, es el Dios que nos quiere perdonar, es el Dios que nos quiere alcanzar. Ese es Dios. Entonces, me motiva a hablar de esto. Estaba mirando un video en un país de los nuestros del Caribe, en un tribunal, en una corte, en un juzgado. Habían unos individuos que estaban siendo procesados. Se rebelaron y empezaron a pelear con las autoridades establecidas en aquel lugar para poner el orden, para preservar el orden. Y en el video se ve cómo abofeteaban a uno de los policías de seguridad en aquel lugar, trataban de calmarlo y fue un caos completamente lo que hubo allí, que tomó tiempo para poder calmarlo, para poder poner todas las cosas en orden. Dos personas acusadas que están en el tribunal para ser juzgadas, porque la ley en muchos países le da a la gente la presunción de inocencia hasta que se pruebe que es culpable, y en otros países es culpable hasta que se pruebe su inocencia. Entonces me preguntaba yo, reflexionaba yo en mi interior, ¿no quieren vivir bajo las reglas establecidas?
y todas las autoridades, la autoridad ha sido establecida por Dios. Hay un orden y hay que respetar, vivir como ciudadanos civilizados que somos. Alguien dijo, un amigo que tengo, siempre dice, Dios no es chismoso, sin embargo, se mete en todo porque tiene el derecho. En la palabra de Dios nosotros encontramos, hallamos en ese tesoro valioso, ese documento que siempre no me canso de repetir, este documento, el único documento divino que Dios ha dejado, con todas las reglas para vivir una vida feliz, para vivir una vida agradable delante de Dios, para vivir una vida de bendición, para ser ejemplo a la familia, a la sociedad. Todo está contenido en este documento divino que es la Biblia. Y la gente, hay muchas preguntas que surgen en la mente de las personas. ¿Cuál es la regla en la que debe vivir el ser humano? La Biblia dice que la ley se establece, ha sido establecida para aquellos que la violan. Los que violan la ley le es aplicada. Entonces, creo que somos seres racionales, que pensamos, que analizamos, que podemos reflexionar, que escuchamos, que podemos entender qué está pasando. Simple y llanamente, y vamos a decirlo así, el hombre y la mujer que no tienen una relación con Dios, una comunión con Dios, que Dios no es el Dios de sus vidas, que no viven bajo la palabra de Dios, bajo lo que Dios ordena, viven vidas desordenadas, viven vida libertad de hacer lo que ellos quieran. Y muchas veces uno le predica y le dicen a uno, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Mi vida es mía, es libre y yo hago con ella lo que yo quiera. Pero el derecho ajeno hay que respetarlo, porque el respeto al derecho ajeno es la paz. Creo que lo dijo don Benito Juárez de México. ¿Cuál es la regla de vida para el ser humano? ¿Cuál es la regla de vida para los cristianos, para los creyentes? Porque nosotros nos hemos entregado al Señor, nos hemos convertido a Cristo, pero somos seres humanos y seguimos viviendo en esta sociedad hasta el día que Dios levante la iglesia y cumpla las promesas que nos ha hecho, que fue a preparar lugar para todos aquellos que viven una vida de comunión y de relación con Dios, una vida agradable delante de Dios. ¿Por cuál regla debería usted vivir? ¿Por cuál? ¿Cree usted que puede vivir su vida haciendo y deshaciendo, profiriendo todo lo que usted quiera, hablando como usted quiera, y respetando y no cumpliendo? No. Va a llegar un momento en que va a tener problemas. Y por eso muchas veces la gente dice este refrán: se encontró de frente con la justicia. Es un refrán muy popular. ¿Cómo debe vivirse la vida cristiana? ¿Qué normas debo de seguir? Como cristianos estamos viviendo en este mundo. Y fíjese cómo vive la gente que no tiene a Dios. Por cualquier cosa discuten, el vocabulario es obsceno, depravado, vocabulario
que da pena y da vergüenza oírlo. Y no importa hoy día si hay damas, si hay niños, si hay niñas, si hay ancianos, si hay que decir lo que hay que decir, como que se ha perdido el juicio, se ha perdido el control, se ha perdido la moral, se han perdido los principios, se ha perdido el respeto. ¿Qué está pasando? Que la gente no quiere vivir bajo las normas y las reglas establecidas. Casi todas las constituciones del mundo, cuando se analizan, derivan de los 10 mandamientos de la Biblia. Búsquelo, analícelo, léalo y se dará cuenta que la Biblia tiene la razón. ¿Qué normas debo de seguir? ¿Cómo debo de andar? ¿Cuál es la clave para vivir una vida agradable? Para que como cristiano vivir siendo ejemplo en este mundo a los que se pierden. Los cristianos no podemos ser igual que la gente que no conocen a Dios. No podemos actuar igual. No podemos hablar igual. No podemos ser profanos. Nuestro vocabulario tiene que ser distinto. Somos gentes diferentes. Nacimos en el planeta. Nos desarrollamos en el planeta, pero un día nos encontramos con Dios y todas las cosas en nuestras vidas dieron un cambio. Y esa es la manera como debe de mantenerse de acuerdo. Estamos siguiendo los principios y las enseñanzas de Dios en su palabra. ¿Cómo agrado a Dios? Debo de vivir una vida santa, apartada, una vida diferente a los demás que no conocen a Dios. Por supuesto que sí. Estas son preguntas de vital importancia que merecen unas respuestas, y tienen una respuesta en la Biblia. Mucha gente dice, ustedes viven condenando a uno, viven condenando a los demás, no lo dejan vivir su vida como uno quiere vivirla. Nosotros no condenamos a nadie. Nosotros no tenemos esa facultad, esa prerrogativa de condenar a nadie. Y Dios tampoco condena a nadie. Porque Cristo explicó muy bien y dijo, y esta es la condenación, que la luz, que es Cristo, vino al mundo, y los humanos, hombres y mujeres, amaron más las tinieblas que son todas las cosas malas que ofenden a Dios, que violan lo que Dios ha establecido, que le dan la espalda a Dios y que hace que el ser humano haga lo que venga en gana. No traen sus obras a la luz, amaron más la tiniebla que la luz, y no traen sus obras para que no sean descubiertas. Eso dijo el Señor. Estas son, dije, preguntas importantes. ¿Por qué Dios nos ha dado reglas para vivir? Tiene que haber una razón. Dios, déjeme decirle, Dios creó el mundo. Dios creó al ser humano. Creó un hombre. Creó una mujer. Y Dios estableció a esta pareja, Adán y Eva, que muchas veces hablamos sobre esto y las gentes dicen que estamos contando una historia, un cuento de hadas, que ese es un cuento muy difícil de entender. Quiera usted aceptarlo, quiera entenderlo o no lo quiera entender, de esa manera fue que aconteció.
Y todo lo que Dios ha establecido en este libro, llamado la Biblia, todo, quiera usted o no quiera usted, se va a cumplir. Y se está cumpliendo, lo estamos mirando frente a nuestros ojos. Estamos mirando el cumplimiento de la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué Dios nos da reglas para vivir? ¿Quiere Dios restringir nuestra libertad? Eso dicen muchos. Usted tiene la libre determinación, el libre albedrío de escoger, de determinar lo que usted quiere o quiera hacer. Pero déjeme advertirle, déjeme decirle algo. Todo acto, toda acción tiene consecuencias. Y la Biblia habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, pero habla de las consecuencias de vivir una vida al estilo propio, al estilo personal, una vida depravada, una vida sin control, una vida libertina, una vida sin respeto, una vida sin moral, una vida sin principio, una vida libre, haciendo lo que quiera hacer. Tiene consecuencia. Y por eso dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mientras piense que Dios quiere restringir tu libertad, estableciendo reglas, tú las obedeces si tú quieres obedecerlas. Si tú quieres seguir viviendo tu vida como lo has estado haciendo, de acuerdo a tus ideas, porque has llegado a pensar que eres más sabio, que eres más inteligente y que sabes más que Dios, está equivocado. Puedes seguir viviendo como tú quieras, pero tendrá consecuencias funestas y puede ser que cuando quiera abrir los ojos ya sea demasiado tarde. Ya el tiempo llegó y no hay más nada que hacer. Mientras estés vivo, mientras tenga hálito de vida, tiene la oportunidad de aprender a vivir como un ser humano civilizado, respetuoso, amable, llenándote del amor de Dios y viviendo bajo los principios de Dios. ¿Qué te impide? Es una pregunta que surge. ¿Qué te impide reconocer que Dios es tu Salvador, que Dios es tu perdonador, que tú eres un fugitivo del cielo, que Dios te está buscando, que Dios te quiere perdonar? ¿Qué pierde? ¿Qué te pesa dar un paso y reconocer que verdaderamente lo que dice Dios en su palabra es real y es verdad? Es la obstinación del ser humano. Es lo terco que es el ser humano. Es lo duro de corazón que es el ser humano. Dios no establece reglas para restringir tu libertad. Dios establece reglas para ayudarnos a experimentar la verdadera libertad. La Biblia dice: y seréis verdaderamente libres cuando conozca la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios ha establecido reglas para que tú puedas experimentar lo que es verdaderamente la libertad. La libertad no es el libertinaje, no es la promiscuidad,
no es estar abierto a tantas cosas. No es tener una mente liberal para hacer todo lo que tú quieras. La libertad es cuando uno está en paz con Dios y puede experimentar el gozo que Dios da en el interior en medio de todas las circunstancias de la vida. Las reglas de Dios nos ayudan a vivir de una manera mejor. ¿Podemos vivir una vida mejor? ¿Quién dijo que no? Cuando entrevistan a los expertos en la materia de la sociología, la psicología, la psiquiatría, tienen diferentes versiones, diferentes opiniones y nunca logran llegar a un consenso, a un acuerdo. Pero Dios sabe cuál es el origen de todas las cosas que están pasando y está en la Biblia. Le hago una pregunta, amigo que me escucha, amiga que me escucha. Le hago una pregunta, hermano y hermana. ¿Leen ustedes la Biblia? A los que no conocen a Dios, ¿ha leído alguna vez usted la Biblia? ¿O nunca la ha leído? ¿La ha escuchado? Porque los mensajes están saliendo a través de todos los medios escrito, hablado, televisado, están saliendo por todas partes. Hermano y hermana cristiana, ¿lee usted la Biblia todos los días y la compara con todas las cosas que están pasando? ¿Sabe cuál es el plan de Dios para su vida? Es necesario que lo conozca. Es necesario que lo que usted profesa creer, que lo que usted profesa vivir, que en quien usted profesa creer, que usted conozca cuál es el plan, cuál es el destino, qué es lo que Él ha decidido, qué es lo que va a acontecer. Tenemos que estar conscientes y tener conocimientos sobre estas cosas. Hay que vivir por las reglas. El que quebranta las reglas tendrá consecuencias negativas, tendrá grave consecuencia para su propia vida. Y la gente pregunta, ¿y por qué tantas reglas? Y muchos dicen, yo no puedo entregarme al evangelio, a la iglesia, porque tienen muchas reglas, prohíben tantas cosas. La Biblia dice, todo me es lícito hacerlo. Escuche bien, todo me es lícito hacerlo, pero no todas las cosas me convienen. Entonces, ¿dónde es que Dios te está prohibiendo, que la iglesia te está prohibiendo todas las cosas? Lo que pasa es que lo que Dios establece hay que obedecerlo. Si no lo obedece, ese es un problema que tiene sus consecuencias, sus resultados y va a cosechar. Lo que tú estás sembrando hoy día, lo que estás sembrando, un día lo va a cosechar. Vas a tener los resultados. ¿Y por qué tantas reglas? Esa es la pregunta. Porque la gente quiere vivir, como dijo un pensador, como las aves en el espacio, en el aire, libre de hacer lo que quieran hacer, ofendan o no ofendan a Dios, hagan daño o no hagan daño a su familia, ofendan o no ofendan a la sociedad, no importando nada, quieren libertad para hacer y probar todas las cosas. Hubo un hombre en la faz de la tierra que fue rey en Israel, llamado Salomón, el hombre más sabio nacido de vientre de mujer. Y este hombre experimentó en el transcurso de la vida, era multimillonario, experimentó todos los placeres de la vida.
tuvo más de 3,000 mujeres, concubinas, como se quiera decir. Experimentó todas las cosas y al final dijo: vanidad de vanidad, todo es vanidad. Entonces, no nos quejemos de que existen reglas, porque están establecidas para el bienestar de nosotros. Y la Biblia dice que toda persona se someta a las autoridades superiores. La gente no se quiere someter a Dios. La gente quiere vivir su vida como ellos quieren vivirla. Por ejemplo, usted establece reglas en su casa. Yo pienso que en su casa, con su familia, sus hijos, no es un desorden. Yo pienso que usted tiene reglas establecidas y que las reglas establecidas en su casa, sus hijos tienen que cumplirlas. Y ustedes, responsables como padres, padre y madre, tienen que darle ejemplo a esos hijos. Y ustedes en su relación conyugal, matrimonial, familiar, se deben respeto los dos. Y no violan, no violentan las reglas establecidas, ni usted como padre, ni usted como madre, porque pierden la fuerza, pierden el ejemplo que dan a los hijos, la fuerza moral, que es la fuerza del ejemplo, la pierden. Entonces, ¿piensa usted que las reglas que ha establecido en su casa son justas? A lo mejor sus hijos no están de acuerdo con ellas, pero se someten mientras estén bajo su tutela, bajo su dirección, tienen que someterse. Perdón. ¿Qué hacer ante tantas cosas que están ocurriendo? Como dije, usted establece las reglas en su casa. ¿A qué hora sus hijos tienen que llegar? ¿A qué hora tienen que estar? Y le obedecen porque ustedes son la autoridad. Y eso es lo que la Biblia establece, que Dios estableció la autoridad. Y la autoridad hay que respetarla. ¿Te sientes bien o te molestan las reglas que están establecidas? Parece que hay miles y miles que no se sienten bien con las reglas que hay establecidas y se refieren a la Biblia como una religión. Creo que fue Carlos Marx que dijo que la religión o las religiones eran el opio de los pueblos. Una nación sin iglesia, una nación sin cristianos que oran y que interceden, es una nación desprovista. Si la misericordia de Dios y la gracia de Dios está sobre muchos países, se debe a que hay cristianos y cristianas que oran y que son parte, miembro de lo que se llama iglesia. No somos religión. El cristianismo es Cristo y Cristo es una persona. ¿Son necesarias las reglas? ¿Son necesarias para la sociedad? ¿Hacen falta las reglas? Sí hacen falta. Se define como regla principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta del ser humano. Es la correcta realización de una acción. Es el correcto desarrollo de una actividad. En todo hay reglas. Donde usted trabaja hay reglas. Y si usted viola las reglas establecidas en su trabajo, usted puede estar seguro que lo van a despedir. Entonces,
Si los humanos, que somos imperfectos, tenemos reglas y hay que someterse a ellas, cuanto más Dios. Dios no te obliga. Dios tiene la puerta abierta. Por eso Cristo dijo que ancho y espacioso es el camino que conduce a la perdición, y muchos en plural son los que entran por ese camino. Porque a la gente le gusta el alcohol, a la gente le gusta la fornicación, le gusta el adulterio, le gusta el robo, la violencia. Todas estas cosas están hoy día, el engaño. ¿Hasta cuándo seguiremos viviendo bajo estas condiciones? Observe el mundo como está ahora mismo. Algunos le dan la razón a una parte, otros se la dan a otra parte, pero tenemos que vivir bajo reglas para poder vivir en paz con Dios y en paz los unos con los otros. Hay reglas que rigen en la vida todo. Las reglas rigen en la vida todo, pero hoy han sido violadas, siguen siendo violadas y la gente vive como le da la gana. Hay reglas en los gobiernos, hay reglas en las empresas, hay reglas en el hogar. Y la más importante son las reglas que están en la iglesia, porque son las reglas de la palabra de Dios. Y la vida cristiana la vivimos por las reglas que Dios ha establecido. No hemos creado nuestras propias reglas. Vivimos bajo las reglas de Dios, establecidas por Dios. Y yo te invito hoy a que tú reconozcas al Señor Jesucristo, a que tú tengas una relación con Dios, para que tu vida cambie y empiece a vivir una vida diferente, una vida distinta, una vida con plena libertad y gozo en medio de cualquier circunstancia que llegue a tu vida. Hemos creado nuestras propias reglas, sí, allá afuera. El mundo ha creado sus propias reglas. Las cosas que eran malas hoy son buenas, y las que eran buenas hoy son malas. El adulterio no lo miran como adulterio. La unión libre no lo miran como fornicación. Sustraer, engañar, robar, lo miran de manera diferente. Han creado sus propias reglas y en sus propias reglas se están hundiendo, en sus propias reglas van a perecer. La gente hace lo que le gusta. Amor al placer. Amor y libertad al placer. Come, goza, bebe, anda por donde tú quieras. Pero Dios te dice, tendrá consecuencia, tendrá resultado. Nuestros valores, ¿dónde están? ¿Dónde están tus valores como padre, como madre, como hermana, como hijo, como hija, como miembro de la sociedad? ¿Dónde están tus valores? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está tu ejemplo? Sí. Las reglas que está viviendo son las que tú has establecido. No respeta nada, te subleva contra todo, te altera con todo. ¿Cómo es posible vivir bajo estas condiciones? La gente solo piensa en el dinero, obtenerlo, el placer, el gozo, el baile, la bebida, las mujeres. Esas son sus reglas. Nosotros le predicamos el evangelio de Cristo a toda criatura, a toda criatura. La vida cristiana no es un juego, es una realidad.
¿Cuál es la regla de vida para el creyente, para el cristiano, hermano? ¿Por cuál regla está viviendo? ¿Por cuál debe de vivir? ¿Cómo ha de vivir tu vida cristiana? ¿Qué debe de seguir? ¿Y dónde debe de fijar tu vista? Puesto los ojos en el autor y en el consumador de la vida, que es Jesucristo. ¿Cuál es la clave para vivir la vida agradando a Dios? ¿Cuál es la clave? Es una pregunta para ti y para mí. ¿Qué debo hacer para vivir una vida agradable, santa, delante de Dios? Caminar por la senda que Dios ha escogido para ti y para mí. Hubo un hombre llamado Enoc en la antigüedad, y la Biblia dice que caminó Enoc con Dios y fue arrebatado, no vio muerte, se desapareció. Y los científicos, muchos dicen que fueron seres extraterrestres que se lo llevaron. Caminó con Dios, vivió para Dios, obedeció a Dios y no vio muerte. Y hay algunas profecías bíblicas para el futuro que hacen alusión a este personaje que se llamó Enoc. Sométase pues todo el mundo a las autoridades. Hermano, obedece a tu pastor en tu iglesia. Hijo, obedece a tu padre, a tu madre, que es un mandamiento con promesa. Hombre y mujer que vive en la sociedad, obedece las leyes establecidas. Pero si no tienes a Dios, es difícil que cumpla estas cosas. En este día yo te brindo a Jesucristo para que tu vida dé un cambio de 360 grados completo y te pueda ajustar a vivir bajo las reglas de Dios. Si no vive bajo las reglas de Dios, la Biblia dice que esta es la condenación. Tú mismo te estás empujando hacia la condenación. Tú mismo estás abriendo el camino que te va a llevar a la perdición, porque estrecho es el camino que conduce a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que aprenda a vivir bajo las reglas de Dios y que te someta a toda autoridad y deje de vivir una vida de libertinaje, de libertad en exceso. Dios te bendiga. Bendiga a tu familia, a tus hijos, tus vecinos. Dios te bendiga y tenga misericordia de ti. Gracias, Señor.